Esto sucede en Ciudad Juárez, que se llama así por Benito Juárez, el presidente de México a quien la República de Colombia le concedió el título de Benemérito de las Américas por su defensa de las libertades humanas. Benito Juárez fue el primer presidente indígena de América. Otro presidente indígena, Evo Morales, en su discurso de Asunción, pidió 1 minuto de silencio en recuerdo de los antepasados y de todos aquellos que han defendido la dignidad de América. Entre los recordados había una mujer, Bartolina Sisa. Bartolina Sisa fue la infatigable compañera de Julián Apaza, quien luego se haría conocer como Tupac Katari. Con él compartió una vida asignada por ideales de libertad y emancipación de los pueblos originarios, ideales por los cuales perdió la vida. En esa época donde la mujer tenía una función muy relegada, que una mujer se ponga al frente de un movimiento junto con el marido, que una mujer empuñe las armas y dirige un movimiento, es un hecho contestatario enorme para la época. Es el mejor ejemplo de lo que es la liberación femenina. Luego de un año de constantes torturas y violaciones, fue penada a ser expuesta, desnuda y con una corona de plumas, en la Plaza Mayor de la ciudad de La Paz. El 5 de septiembre de 1782 fue ahorcada y desmembrada, y sus extremidades fueron repartidas en los distintos lugares en los que luchó, como un modo de amedrentar a las comunidades andinas. Desde 1983, en el día de su muerte, se conmemora el Día Internacional de la Mujer Indígena. Tiempo después de que el gobierno de Evo Morales homenajeara a Bartolina Sisa, el 24 de mayo de 2007, el gobierno de Ecuador otorgó el título de generala a Manuela Sáenz. En realidad, era un ajuste de cuentas entre Manuela y la historia, que todavía a principios del siglo XX seguía censurando su conducta impúdica e inmoral. Espía al servicio del general San Martín, amante de Simón Bolívar y soldado de la Revolución, Manuela Sáenz supo escandalizar a la sociedad bogotana. Manuela Sáenz era una mujer quiteña, hija natural o ilegítima, casada con un señor inglés y luego amante de Bolívar, compañera de él por 8 años, precisamente en las campañas en el sur. Creo que es una mujer que rompió los moldes, como muchas otras, que se salió de los códigos de su época, que fue capaz de, ser amante de un general como Bolívar, de vestirse como militar. Eso hacía que muchos no la soportaran. La relación entre Bolívar y Manuela fue tan valiente y apasionada como complicada. Cuenta que una noche, estando acá en el Perú, Manuela encontró en la cama del Libertador un pendiente que no era suyo. Su reacción fue tan violenta que hicieron falta 2 edecanes para liberar al Libertador. Cuando Manuela terminó con él, Bolívar tenía la cara tan rasguñada y lastimada que debió pretextar una gripe y permanecer 8 días encerrado en su habitación. Bolívar creo que tenía en cuenta la opinión de Manuela Sáenz, pero no quería que apareciera como tal. Eso es lo que dicen muchos, porque era muy mal visto entre los militares precisamente ponerle atención a una mujer. Es una sociedad patriarcal, es una sociedad en muchos aspectos no tolera a la mujer en estos espacios. Espacios que se fueron ganando a fuerza de transgresión y lucha. Manuela había peleado por la independencia de nuestra región. Muchos años más tarde, la lucha de las mujeres pasaría por poder elegir a quienes las gobernaban. Si durante la Primera Guerra Mundial la mujer pudo reemplazar al hombre en casi todas las actividades, ¿por qué no podía votar y ser elegida? El tema del voto femenino no era nuevo. Había sido planteado a fines del siglo XVIII por el revolucionario latinoamericano Francisco de Miranda. La mujer trabajaba, criaba a sus hijos,
se encargaba de las tareas domésticas, pero no podrá votar hasta mediados del siglo XX. Los Estados Unidos otorgaron el derecho a voto a las mujeres en 1920, terminada la Primera Guerra Mundial. Pero en América Latina, a pesar del espíritu visionario de Miranda, el sufragio femenino se hizo esperar. El primer país latinoamericano en otorgar el derecho a voto a las mujeres fue Ecuador en 1929. Lo siguieron Brasil y Uruguay en 32, Cuba 2 años después, El Salvador en 1939, República Dominicana en el 42, Guatemala y Panamá en el 45, Argentina y Venezuela en 47, 2 años después Chile y Costa Rica y al año siguiente Haití. Las mujeres bolivianas pudieron votar en 1952, las mexicanas en 53, Honduras, Nicaragua y Perú aprobaron el voto femenino en 1955, Colombia en el 59 y finalmente Paraguay en 1961. Yo creo que el voto femenino fue, en cierta manera, una convergencia de los esfuerzos de las mujeres, de una conquista de las mujeres, de un movimiento que hay en muchas partes y que se va, digamos, regando por el mundo. No diría nunca que fue una concesión de los hombres, diría que fue de los gobiernos donde ya empezaba a haber mujeres, porque es que las primeras mujeres sin tener voto llegaron a tener algunos cargos públicos y a tener cargos de representación. Entonces era absurdo que las mujeres no tuvieran voto. El voto femenino fue una gran conquista, porque pudo en igualdad de condiciones cívicas con el hombre, ¿no? Y para mí fue una gran emoción, era el primer voto, y además lo hice en Santa Fe, que yo era delegada de Eva Perón para la organización del movimiento femenino, y por suerte pude hacer 658 unidades básicas femeninas y todas esas mujeres pudieron votar. Hay algo que es más importante que el voto femenino, lo que yo llamo la revolución social más importante de América Latina en este siglo, que es la invasión de la calle por la mujer. Fíjese, si hace uno un esfuerzo de memoria o ve fotografías de los años 30, con la muy relativa excepción de Buenos Aires, las ciudades latinoamericanas eran ciudades de hombres. No había una sola mujer en la calle, salvo las que por esa misma, por razón de su profesión, las llamaban mujeres públicas. Todavía la realidad en América Latina, la realidad trata a las mujeres peor que los tangos. Y eso ya es decir, porque los tangos las tratan bastante mal, son todas putas menos mamá, ¿no? Y la verdad es que se ha avanzado, se sigue avanzando, pero estamos todavía lejos de llegar a una verdadera igualdad de oportunidades entre las mujeres y los hombres. Nos une una manera de enfrentar el mundo. Yo creo que sí tenemos algo muy en común. No sé cómo se puede decir, una cierta alegría, a pesar, unos con un dejo más andino y más triste, y unos con un dejo más caribe o más carioca, si se quiere, pero yo sí creo que a América Latina nos une una cierta mirada de la vida que es en últimas optimista, positiva, constructiva.